próximo miércoles, que todos los miércoles va a venir, porque como está en miércoles. socioempleo, entonces usted sabe que así como hay asilo de ancianos para los de la edad del abogado Mendoza, Caramba. existe un centro de recuperación de exfuncionarios públicos, ¿no? Pero, en donde vienen a hacer una labor. ¿Vienen a lavar su culpa o qué? No sé, no culpa, a compartir sus experiencias bueno. exitosas Yo creo que muy usted bien. en el debería paso de la darle- Esta es una administración. como yo una creo que chat. usted debería darle la presentación. Le doy la bienvenida. Sí, ¿Cómo por no? favor. ¿Me permite, El abogado. abogado Dale la Mendoza? bienvenida. Pero ¿qué no, es ¿por qué este no le de- decimos se que Jaime, desparraman, que Dios Jaime, mío? Ah, perfecto, Jaime, que está del otro que lado. trabaje. Siempre está del otro lado. Compartieron muchas cosas con Mauricio, así que dele usted la bienvenida nuevamente a nuestro querido amigo y primo Mauricio Salem, panelista. Todas las semanas va a estar aquí en el diálogo. Jaime, por favor, denle usted la bienvenida. A Mauricio Salem Antón, quien es particularmente un amigo personal de este hombre que está aquí, Y pero que más allá de eso, señala. trabajamos juntos y pues obviamente coincidimos en algunas cosas, así que Mauricio, bienvenido a O sea que es un gimbro como Ramiro también con el doctor Constaín. Ya, pues. ¿Qué pasó? Digo, Enrico Calón aquí cuando usted salió, que tenía un gimbro. Por favor, Oye, no. póngase serio. Mauricio, ¿cómo Digo, el estás? doctor Bienvenido. Cucalón. Las debilidades del ingeniero Velázquez no las compare con Por las favor. afinidades del doctor Costaín. Que no Me es tiene lo mal mismo. usted, sueño con usted. Eso Ahí es está. Sí, ya comienzan a salir los trapos sucios. Sueña con ustedes. Bueno, Bueno, Perdón, siga, repito, por favor. señor. Ya le di la Oiga. bienvenida, pórtese serio. Pero no se señale porque se va a hacer doler el pechito. Solo la bienvenida, que no preguntes. ¿Escuchaste bien? solamente quiero decirle algo. Primero, Mauricio, bienvenido. Y segundo, decirle a Eduardo, que también se encuentra el coronel Fausto Salinas también en plataforma, decirle al comandante que por favor no espere un momento, que es 9:15 su entrevista, y si puede poner en mute su micrófono, por favor. Muy amable, gracias. Adelante, Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Perdón, bienvenido, Mauricio. Eduardo. Muchas gracias, Jaime, y a todos los que están presentes aquí. Bueno, para mí un gusto regresar a casa, lejos de lo que Ramiro, en su tradicional Bienvenida. jocosidad, que lo caracteriza. En todo caso, venimos con muchísimo gusto a compartir experiencias, criterios, opiniones que definitivamente vayan a aportar a enriquecer un poco las diversas visiones que tiene cada ciudadano ecuatoriano y desde las ópticas que a cada uno lo envuelva, ¿no? Todos los días tenemos un panelista, realmente martes y jueves está Andrea, Mauricio vendrá los miércoles normalmente y Henry los viernes. Hoy lo hemos invitado porque estamos desde diciembre hablando de esto, desde noviembre hablando de esto. Tuvo que estar fuera del país por chequeos de mi tío, de su papá algún tiempo, y me alegro que todo esté bien. Vamos a comenzar conversando una vez más, bienvenido a casa, ¿no? Mauricio, y hablemos del tema, ¿cómo ves el tema del IVA? Yo quisiera que comencemos por el tema económico. ¿Cómo ves? Mucha gente decía que prefiere pagar 15% de IVA que vacuna, pero mucha gente en cambio yo me incluyo, pensándolo primero, que también es un impuesto al consumo, ¿no? Y es muy duro. Es así, y definitivamente el problema que se da básicamente, y es mi opinión, de que cuando uno se va de fiesta, la fiesta es simpática hasta que toca pagar la cuenta. Y esto es un tema que definitivamente venimos arrastrando un déficit fiscal anual que hace que definitivamente tengamos que tomar las medidas adecuadas. Esto se tenía que haber hecho hace algún tiempo atrás. Sin embargo, las condiciones políticas de los momentos no lo permitían, y hoy, aprovechando una ola, un pico de popularidad, más aquel tema de la seguridad que fue un turbo, como quien dice, para poder pasar la ley a través de la forma como pasó en la Asamblea, el presidente tomó una decisión que definitivamente afectará desde el 1 de abril a todos los bolsillos, porque si bien es cierto hay productos que no tienen carga del impuesto al valor agregado, en la cadena de producción de cada uno de ellos sí, y eso es un tema que no se valora. Independientemente de eso, escuché al director del SRI que decía que somos uno de los países con la carga tributaria más baja en cuanto al valor agregado. Sin embargo, no hay cómo comparar de manera lineal el tema del IVA, porque las condiciones económicas de cada país son distintas. El empleo, el índice de desempleo de cada país es distinto. El índice el poder de consumo de cada país es distinto, porque también si nos vamos a comparar con Estados Unidos, el impuesto a la compra es del 7,5, 8,5%. Entonces, y es un país que sabemos que basa su economía en el consumo.
y que tiene mucho más condiciones de empleo, el sistema laboral es distinto y las condiciones de desarrollo también. Entonces, yo creo que en este momento se han tomado las decisiones que hay que tomar porque no hay otra. El hambre es de todos los días, la necesidad es de todos los días, el sueldo hay que pagarlo todos los meses y es un tema que definitivamente se trata de ordenar al Estado y para eso hay que tener carácter, liderazgo y decisión. Y vivimos en un mundo democrático en el Ecuador, que si bien es cierto es un país presidencialista, también no es menos cierto que el presidente de la República siempre termina siendo un rehén de la Asamblea Nacional siempre. Y eso es un problema que el Ecuador tiene que resolver, tarde o temprano, porque si no lo que vamos a tener es grupos de interés que van a ser quienes tomen las decisiones que se quedan en los códigos laborales, en los códigos penales, en los códigos civiles y que definitivamente el país, nosotros los ciudadanos seguimos viviendo y seguimos viviendo bajo las condiciones de los intereses particulares de quienes estuvieron en su momento manejando la legislación ecuatoriana. Mauricio, dentro de la reforma y los cambios que se aprobó por el Ministerio de la Ley está el ISD, Impuesto a la Salida de Capitales, que se le quitó la exoneración a la repatriación o remisión de la reenvío de vuelta de los líneas de crédito de los cuales se nutre la banca privada, no sé si la banca pública, esto no lo tengo claro, que van dirigidas a determinadas áreas o segmentos de la economía, líneas de crédito especiales que vienen con una tasa subsidiada y que están a una colocación específica. El cargarle o quitarle la exoneración del ISD encarece el crédito, pero también nos quita una oportunidad de desarrollo básica. ¿Cuánto afecta? Y si tú tienes claro más o menos cuánto billete es eso. Bueno, los créditos externos. Sí, en ese sentido que indicas, hay temas que sí están exonerados, hay otros que no. Sin embargo, es muy complejo el sistema cuando tú quieres sacar del saco ciertas cosas que al final del día, como pasa con el IVA, entran al saco ya sea de manera directa o indirecta. Y se enjuga todo. Porque al final del día el resultado es uno solo. La banca, y yo escuchaba aquí a un entrevistado anterior que decía que sí, que vamos a hacer las leyes para que pueda venir la banca con crédito barato. Eso no existe. Las condiciones de los créditos en los países los da la condición de riesgo de cada país, la condición jurídica de cada país, la seguridad jurídica de cada país y las condiciones que el país le ponga a cada inversionista internacional para que venga. Sin embargo, el tema del ISD, por ahí también hay grupos políticos que dicen que es un tema que le afecta solo a aquellos que se van a Miami. Eso es falso. Aquí las empresas que generan empleo son quienes reciben capitales del exterior, generalmente como inversión, no como préstamo, y hoy tienen que estar haciendo figuras administrativas financieras para efecto de poder justificar el momento que tiene que salir la retribución de esa rentabilidad que espera cada inversionista para que no pague ese impuesto. El día de hoy, si uno quiere hacer una inversión, por llamarlo de alguna manera, en el Ecuador y requiere capital extranjero como préstamo, obviamente registra el préstamo y al momento de salir se exonera, pero son cargas que para hacerlas en el Ecuador hay gente que mira países de la región que pueden tranquilamente ofrecer mejores condiciones y que definitivamente nos quita la competitividad. Aumenta el spread y encarece el crédito. Así es. Daniel. Sí, gracias Ramiro. Mauricio, qué gusto poder tenerlo aquí como panelista. Es cierto que el gobierno ha gozado de popularidad y por eso ha metido ciertas medidas económicas que a la larga van a afectar a todos los ecuatorianos. Pero está en la ola de la popularidad y por eso se fundamenta en hacer ciertas acciones. Hablando en tema netamente económico, en estos primeros meses del gobierno, ¿hay alguna mejoría de la economía del país? ¿O usted ve que todavía está estancada la situación? Digo esto porque en el momento en que el ecuatoriano comienza a sentir que no mejora su situación económica, ya esa olita le va a comenzar a bajar y ya no le va a gustar que le hayan clavado 15% de impuestos, ¿no? Total. Y coincido plenamente porque es el criterio que yo tengo actualmente, que hoy, en el momento en que se dio lo que se dio en los hechos de enero, el tema de seguridad principalmente, que fue como quien dice una explosión de algo que venía germinando en la mente y en el corazón de cada uno de los ecuatorianos.
Yo escuchaba a cada persona que hacía opinión, y la opinión generalizada era: necesitamos algo, y algo Mano era dura. algún tema que nos dé a nosotros la tranquilidad de poder salir a tomar un café con un amigo, de salir a comer con la familia, y eso no lo estábamos ya sintiendo que era parte de nuestro día a día. Se tomó una medida valiente, sí, en el tema del conflicto armado interno, que fue lo que permitió todo lo que ha devenido después de ello, y eso genera una sensación de que algo se está haciendo y de que estamos recuperando esa paz que necesitamos. Pero acuérdense también, y esto hay que tenerlo como, lo que pasa es que sufrimos a veces de amnesia, cuando fue el tema de la vacunación, también había algo similar, no en el tema de seguridad, pero en el tema de salud. La gente se moría en las esquinas de las calles. Y cuando vino el tema de la vacunación, hubo esa tranquilidad, esa paz que la gente empezó a sentir, sí, porque le estabas devolviendo la vida. Hoy le estás devolviendo la seguridad. Y el presidente, el expresidente de la República, Lasso, llegó a índices de popularidad del 75, 76, 78%. El índice de aprobación en el tema de vacunación llegó casi al 96%, que también en esa época se dijo era el más alto de la historia en cualquier decisión que un gobierno había tomado a través de la historia republicana. Entonces, no nos debemos marear con la popularidad actual, porque el presidente es lo que está en sus primeros 100 días, que ha tomado decisiones sí necesarias, que no nos debemos marear en función de una mayoría que hoy existe para que él vaya ganando 4-0, porque en mi criterio Noboa 4 o 5, Partido Social Cristiano 0 y el Correísmo 0, porque al final del día este matrimonio... No son contrarios, son aliados. Está bien. ¿A quién le está metiendo goles? Está bien, No lo sé. para mí le está metiendo goles a sus mismos aliados, porque Ok. con la experiencia que tienen tanto quienes manejan el Partido Social Cristiano como el correísmo, este muchacho chico, joven, que lo ven con una cara sencilla, que no habla mucho, etcétera, les va metiendo 5 goles, porque al final del día él está haciendo lo que tiene que hacer, está cumpliendo su plan de gobierno, y el resto lo que está sirviendo es para tratar de ver qué pesca dentro de esos acuerdos. Pero yo creo que eso es un matrimonio, como dice el dicho, ¿no? El matrimonio hasta que la muerte nos separe. Yo creo que esto es un matrimonio hasta que las elecciones lo separen. Ajá. Javier Segarra Torres. Saludamos a Luisa, que ya está con nosotros. Buenos días, Luisa. Hola, Luisa. Un de gusto, saludarte. Eduardo ¿Cómo y estás? compañeros, y también a Mauricio. Por favor, Javier. Usted dice que les ha metido o le está metiendo hasta ahora 5 goles, más o menos, el presidente de la República. Pero ¿acaso es malo tener acuerdos y consensos en la Asamblea? Para nada, yo eso no lo he satanizado, lo que he dicho es que simplemente dentro de esta dinámica, porque ya vimos la última semana que ciertos voceros del correísmo decían que a ellos no les están dando nada, y que y que sus votos sirven para cuando es para otras cosas, pero cuando es para ellos no sirve. Así fue. Y eso lo dijo claramente Así la es. asambleísta Pierina Correa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para ellos era la reforma del COIP que permitía revisar sentencias de gente que ya estaba sentenciada, producto de especulados, etcétera, etcétera. ¿Eso es para ellos o qué? Nosotros cuando vamos a la asamblea debemos pensar en que nuestra legislación, nuestra fiscalización, no es ni para mí ni para ti, es para el país. Y ese es el problema que se da hoy en una asamblea, que ya vemos que en la próxima elección vamos a tener que elegir ya no 137, sino 150 y pico, a donde se va a necesitar más recursos para mantener más becados. Y vamos a necesitar también saber que hoy una asamblea compuesta por 137 personas no es más que una asamblea compuesta por 4 intereses puntuales de líderes de partidos que de acuerdo a lo que ellos necesitan son las decisiones que se toman y no lo que el país requiere. Ese es el grave problema. Los que tenemos. titiriteros de la política. Así es. ¿Para qué necesitamos 150 si podemos elegir a 4 que decidan? ¿Para qué necesitamos? El país se ha manejado así siempre. Así es, pero Como- no porque siempre se ha manejado así, Claro. quiere decir que debemos aceptar que se siga manejando así, al menos. ¿Y cómo lo si cambiamos? vea, si no tenemos la fuerza política, por llamar de alguna manera, o el poder para poder cambiar, por lo menos tenemos la voz para poder levantarla y decir, hay cosas que se están haciendo mal y comenzar a concientizar a la gente de que ya estas famosas elecciones de colores y de números debe terminarse. Se debe elegir a personas. El país, cuando vienen épocas electorales, uno de los graves problemas, y eso es lo que siempre he sostenido, incluso yo, haciendo un poco de referencia a la broma de Ramiro, toda mi vida yo he estado en la función privada. Yo estuve hace 25 años en la función pública y regresé hace 2 y salí el 23 de noviembre, que no tengo ninguna vinculación con el sector público desde el 23 de noviembre. Pero el problema real se da, y cuando fui candidato lo dije,
las elecciones asambleístas van de la mano de las elecciones de presidente. Y eso es un problema, porque todo el mundo discute quién va a ganar la presidencia y se olvidan quiénes están en las listas de asambleístas. Absolutamente. Y si usted le pregunta a cualquier ciudadano que sale, ni siquiera le digo después de 2 meses, que sale de su mesa de votación por quién votó, cómo se llama el candidato asambleísta por el que votó, no sabe. Es decir, votan por el presidente y votan por una lista que no saben a quién meten ahí. Y ahí se meten. De todo, no De diga todo. nada más. De Iba todo. a decir unos apodos, Sí, pero no, ya se iba a saber a quién Sirios era. y troyanos. Exacto. Y ahí viene el problema, que entre sirios y troyanos se meten gente que auspicia a quienes nos tienen en zozobra día a día, tanto en la parte de seguridad como en la parte económica y en la parte política y en la parte social. Y ese es el problema. Jaime, en un momentito preguntas tú, Luisa, por favor. Se trata de una dama y compañera, así que le toca primero a ella, después Jaime. Muchas gracias. 2 preguntas muy puntuales y la primera que tiene que ver con el tema político. ¿Será que al expresidente Lasso le faltó más estrategia para poder conciliar con la Asamblea como sí lo ha hecho Noboa y tal vez habría logrado lo que hoy Noboa está logrando por esa alianza, el mantenerla y como bien lo ha dicho Mauricio, ya va 5-0? Así es, yo creo que el presidente Noboa lo que hizo fue un poco mirar el retrovisor y ver qué fue lo que no se hizo o se dejó de hacer, y lo está haciendo bien en mi criterio hasta el día de hoy, y ese es el problema también en el Ecuador, que lo que pasa hoy no necesariamente es lo que va a pasar mañana. Acuérdense, Luisa y amigos, solo retrotraigamos hacia 25 años atrás. ¿Qué presidente de la República que ganó las elecciones era favorito un año antes? Ninguno. Dígame usted ninguno. Bueno, el presidente Correa en el 2013, 2014, cuando era presidente, ya vamos a poner una excepción. Pero ninguno. Si nos vamos a la época de Bucarán no era favorito, más bien era el antisistema. En el 98, ahí sí voy a hacer Velasco siempre fue favorito. ¿Quién? Velasco. Bueno, por eso digo hace 25 años atrás. En todo caso, si nos vamos al 98, el favorito era Maguad, y no necesariamente Maguad ganó esas elecciones. Pero Ahí se la dejo nomás. pero luego de todos los intentos del expresidente Lasso, a quien yo sí reconozco que hizo cosas extraordinarias como el tema de la vacunación, con todos esos intentos habría sido ideal que pueda aprovechar cuando recién llega el haber mantenido esa alianza política pensando como estratega y que pueda cumplir todo aquello que quería cumplir. El problema es que no pensó como un político, sí. y eso es un problema en la función pública. Ahora, usted es empresario. Fue un purista. Sí. Exacto. Fue un purista. Y eso en la política ecuatoriana es un pecado. Le ha pasado la factura. En todo caso, usted es empresario de toda la vida y genera plazas de trabajo y empleo. En la consulta popular se está planteando en el referéndum el poder hacer un cambio y dar paso a el contrato a plazo fijo y por horas. Desde su respetable punto de vista, ¿aquello va a favorecer para generar más empleo? Por supuesto, y lo sostuve, le repito, hay gente que obviamente no tiene por qué saberlo porque tampoco tenía recursos para hacer tan público el tema, pero yo fui candidato a las elecciones del 2021 como asambleísta nacional, en la que hasta para mi sorpresa saqué 142,000 votos, dupliqué la votación de mi candidato a presidente en esa época, y no era una persona conocida mediática ni públicamente. Y una de las cosas que yo planteaba era justamente eso. Nosotros tenemos un código laboral del año 1890, creo, o sea, cuando Enrique ni siquiera... Gallo. Oye, nosotros hemos pasado ya la radiola, el televisor a blanco y negro, el telex, el fax, el MIRC, el hi-fi, el esto, y ya estamos en la inteligencia artificial. Y no hemos cambiado el código laboral cuando antes era necesaria la mano de obra del ser humano, hoy que tenemos competencias hasta artificiales. Sí a la consulta, entonces. Bueno, sí, porque a la hora de la hora, una de las preguntas, que es el tema de la extradición, que es el tema de que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la policía, se planteó en una consulta hace poco y le dijeron que no. ¿Por qué? Porque también ese es otro problema. Las consultas populares en el Ecuador no son otra cosa que un referéndum de aprobación al presidente. Y eso es un error,
porque se pierden tiempo y se pierden oportunidades de oro como la que ya hemos perdido desde hace un año atrás, cuando pudimos haber ya empezado a tomar las acciones necesarias para no haber llegado hasta donde llegamos. Que hay que hacerlas cuando está en la cresta de la ola. Y es que ese es el problema. Entonces, al apuro y amontonado hay que hacer una consulta en los primeros 100 días porque si no se pierde. Y ese es un problema que el Ecuador tiene. Jaime Velázquez, por favor, con sus preguntas. Mauricio, simplemente, Eduardo, simplemente una sola pregunta. El crédito, microcrédito, sigue su curso según lo manifestado por el gerente de Ban Ecuador, que sigue siendo el mismo hasta el momento. La pregunta es, ¿cómo ves tú a futuro la fusión entre la banca pública? Bueno, yo creo, como siempre lo he dicho, que cada institución tiene su razón de ser y tiene su ADN. La Corporación Financiera Nacional, el BIES, Ban Ecuador y el Banco Central, que básicamente, y el Banco del Estado, Banco de Desarrollo, tiene cada uno su función y su razón de ser. Yo no creo que una ensalada dé otra cosa que una ensalada que sepa cualquier cosa menos a lo que debe hacer la banca pública. En ese aspecto yo creo que el microcrédito sí funciona. No, lamentablemente el tema del crédito subsidiado que hizo mucho bien a más de 120,000 personas, del 1% de interés subsidiado y subvencionado obviamente por el Estado, generó mucho desarrollo de empleo en el área rural. Obviamente siempre en los temas crediticios hay riesgos de morosidad, pero muy bajos porque el crédito se atomiza y se democratiza. Y eso fue lo que me permitió a mí, por ejemplo, la vida, el destino, poder implementar. Yo siempre lo decía también en la campaña anterior. Hay que generar, porque aquí hay una mala concepción de que el empleo lo generan las grandes industrias. Y yo creo que el empleo lo genera la gente. Porque si no hay consumo, ¿cómo yo voy a necesitar más empleados para mi empresa? Yo más bien tengo que ir saliendo del gasto porque no hay consumo. ¿Quién genera el consumo? ¿Quién genera el empleo? El pequeño, pues. El pequeño es el que genera el empleo porque es el que consume al grande, es el que me pide más, es el que hace que yo necesite producir más y para eso necesito contratar más gente. Y apuntando a la pregunta de Luisa y empatándola con la tuya, Jaime, definitivamente que el trabajo por horas va a generar más empleo. ¿Por qué? Porque hoy el empresario tiene una camisa de fuerza para contratar. Hoy, lamentablemente, el empresario ve a un empleado que está contratando como un futuro enemigo. Eso no puede pasar. Así es. Eso no puede pasar. Correctísimo. Uno tiene que verlo como un socio de desarrollo, de mejora, de implementación. Nadie va a votar a un empleado cuando las cosas van bien, pues. Más bien va a generar más plazas de empleo. Entonces hay esa mala concepción de ciertas organizaciones que le han hecho creer a la gente que con una reforma laboral de este tipo se van a vulnerar derechos. Primero, los derechos adquiridos ya están adquiridos. Segundo, lo que estás haciendo es abriendo una puerta enorme para que todos esos jóvenes que están saliendo de las universidades tengan opciones de generar experiencia, de generar nuevas vivencias y de darle a la empresa privada esa energía, ese punch de nueva sangre que hoy lamentablemente las empresas se cuidan de tener porque la ley actual es una ley que atenta contra los intereses de esas empresas también. Gracias, Mauricio. Adelante, Eduardo. Agradecerte, querido primo y amigo. Panelista estará con nosotros todos los miércoles. Como ve, hemos hablado de una gama de temas y de eso se tratan los panelistas que están todas las semanas con nosotros. Le decía, está Andrea, está Mauricio, está Henry y pues más el equipo de diálogo. Estaremos Dios mediante aquí todas las semanas. Agradecerte a tu gente. Gracias a ustedes. Con Henry pude saludar a la salida, no lo veía a los tiempos, un gran amigo. Andrea no tengo el gusto de conocerla, pero ya nos faltará oportunidad. Y bueno, buenos amigos que están aquí en la mesa actualmente, Luisa, Ramiro, que no los veía también hace tiempo. Y bueno, agradecerles a ustedes también y a mi amigo Javier que me causó ahí un hecatombe con otros colegas, pero en todo caso se lo merece, es un buen amigo de muchos años atrás. Gracias. Estamos en el año jubilar, cumple 40 años. ¿Cuándo? No, todo el año del ejercicio de la profesión. El 30 de febrero es entonces. No, ya está, el año jubilar. Lo felicito. Me dio copiosamente el 31 de febrero. Muy bien.